El discurso, la estrategia y la victoria de Andrés Manuel López Obrador en México es un caso aislado, una llamarada de petate o por el contrario, una tendencia mundial hacia el discurso populista. El día de hoy, en Lo que se dice, tenemos a tres expertos que nos van a ayudar a deshilachar este tema para entenderlo a profundidad. Vamos a hincarle el diente a un tema muy complejo. A mi derecha, el doctor Guillermo Tenorio. Él es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana y además un reputado experto en temas particulares de relación con los medios y libertad de expresión. A mi izquierda, el maestro Alejandro Mota, también doctorando en comunicación por la Universidad de Navarra y experto además en el tema de comunicación populista, en particular por su tesis Comunicación Populista en Venezuela, con Hugo Chávez. Y por último, pero no por ello menos importante, a mi lado izquierdo, Juan Carlos Puebla. Él es estudiante extraordinario de la Universidad de la Panamericana, de la Escuela de Comunicación, que también el día de hoy nos acompaña. Juan Carlos, Alejandro, Guillermo, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias. Oigan, gracias. es un tema, ¿no? Esto es un tema que preocupa, desde luego. El mundo entero tiene puestos sus ojos en México, porque hay quien dice que México se va a convertir en una Venezuela. Hay quienes dicen que no será tan malo, simplemente es un populista parlanchín más que llegará y se irá como cualquier otro. Pero a fin de cuentas, de que la comunicación política en los últimos 10 años ha cambiado por completo, eso es innegable. Así que vamos paso por paso para ver por dónde agarramos una vena interesante, si les parece bien. Quisiera primero preguntarle a Juan Carlos. Juan Carlos, tú eres un millennial. Claro, sí. Yo también, ¿eh? Me veo más acabado, pero soy. Creo que todos los que estamos aquí. Somos todos millennials, ¿no? Unos más acabados, pero... Gracias. Juan Carlos, tú viste todo el proceso de las elecciones y la campaña de Andrés Manuel López Obrador, de Ricardo Anaya y pues del resto de los candidatos desde las redes sociales. Sí. ¿No? Casi el 100%. ¿Viste algún noticiero? ¿O te ponías a ver realmente los noticieros? ¿O simplemente absorbiste por ósmosis, como nos gusta a los millennials? Pues sí, sobre todo yo soy medio activo en Twitter, entonces sí fue la mayoría del tema político en Twitter. Estuvo muy interesante, ¿no? Las diferentes opiniones, pero también sí, a veces consumo todavía televisión, ¿no? Por ejemplo, algunos programas de Si me dice no vengo y esos que iban los coordinadores de campaña y todo. Pero lo que más me sorprendió de Andrés Manuel en Twitter, sobre todo, es, por ejemplo, cómo él entendió lo que necesitaba la gente y su gente de campaña, de los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, Tatiana Cloutier se volvió una... pues casi influencer en época electoral, ¿no? Memes, ¿me entendió? En cambio, Ricardo Anaya un poco más forzado. Casi no, el día de hoy le entregaron su reconocimiento como uno de los 300 personajes, líderes más importantes de México, ¿no? A Tatiana Cloutier. Sí, y yo creo que gran parte lo logró por su gran trabajo en redes sociales, ¿no? Ajá. Que le gustaba nos gustaba el contenido, ¿no? Y se compartía, entendió bien los memes, y en cambio Ricardo Anaya, que uno pensaría es más joven, podría empatizar más con nosotros, creo que se veía mucho más falso, ¿no? Y videos de medios tradicionales tratados de adaptarlos a Twitter o a Facebook, pero que tú lo veías y es un comercial de medio tradicional Pero, en Twitter, pero ¿no? también Enrique Peña Nieto, pues yo creo que era bastante tronco para ese tipo de cosas y pues no le fue tan mal finalmente. Pero ¿cómo es, mi estimado Alejandro, que un equipo que tú lo ves en la foto, todos tienen arriba, digo, no sé, de 60, 65, digo, es un grupo que, digo, no sé qué edad tengan, pero no son millennials, ¿no? ¿Cómo es que ese grupo de esos personajes, que aparte para muchos representan precisamente pues un retroceso a unos años, lograron ganarse precisamente el favor de pues este grupo tan complejo, tan indeciso, que no saben ni lo que ellos mismos son, que son los millennials? Sí, y qué bueno que hayan empezado por el tema de los millennials, que efectivamente es clave en la elección de Andrés Manuel. Yo creo que al final el tema de los millennials, de los jóvenes, tienen que ver no tanto con un enamoramiento hacia López Obrador, sino con respecto a un desgaste en el sistema. Es decir, los jóvenes, la mayoría de los jóvenes mexicanos que apoyaron a López Obrador no votaron realmente con esperanza por López Obrador. Votaron porque no quieren el mismo sistema que ha imperado en este país durante casi un siglo. Entonces, la respuesta directa o más fuerte con respecto a por qué, que era tu pregunta, por qué un grupo de jóvenes apoya a unos señores que hoy vemos el gabinete, por ejemplo, en la media de edad, no he sacado la cuenta, pero debe estar por arriba de los 60, 65 años. Eso en primer lugar. Y
López Obrador encarnó ese discurso. Yo creo que López Obrador lo que hizo al final fue pues regar una semilla que estaba ahí. ¿Producto de qué? De dos elementos que son fundamentales para el crecimiento del discurso populista. En primer lugar, la corrupción en el sistema, y ahí se genera el discurso anti-establishment. Y en segundo lugar, una característica que es propia de México, pero también que tiene un enclave con el tema populista, es el tema de la pobreza. Cuando tú tienes segmentos sociales mayoritariamente que viven en situación de pobreza y al mismo tiempo tienes un sistema desgastado, tanto de partidos políticos tradicionales como de gobierno, que el desgaste lo acentúa no solamente la burocracia, sino la propia corrupción. Entonces es muy sencillo, entre paréntesis sencillo, que venga un líder como Andrés Manuel simplemente a decir algo que es verdad. Es verdad, digo, a los ojos y a los oídos de los jóvenes de este país. Evidentemente, porque tú das una semilla. ¿No pensarías? Yo siempre he pensado que esa semilla, o sea, el punto clave, la piedra de toque en donde esto se empieza a generar es cuando Andrés Manuel López Obrador, en su capacidad y estrategia de comunicación, crea un nuevo vocablo que se llama PRIAN. En el momento en que logra convencer a México de que el PRI y el PAN representan el mismo sistema que tú dices de 80, 90 años, en ese momento la gente dice, pues perfecto, entonces lo que sigue es lo que sigue. Y empieza a desarrollarse pues un sentimiento que no es nuevo, o sea, que le tardó a López Obrador pues tres campañas completas y una vida entera, ¿no? Estar pues batallándole en esto. Y la gente dijo, ya le toca. Lo que pasa es que en eso hay que reconocer que López Obrador tiene una estrategia muy clara y muy definida con los conceptos, ¿no? Lo mismo puede ser PRIAN como puede ser Guerra Sucia. O la mafia del poder. O la mafia del poder. Entonces son conceptos que impactan directamente en el imaginario y que casan con esta lucha antisistema que que la población en México en general traíamos. Pensemos que el índice de aprobación del presidente Peña Nieto era del 18%, es decir, que traíamos ya de entrada un voto antisistema del 82%. A diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, lo que pasó con Felipe Calderón o con Enrique Peña Nieto, ¿no? En los dos casos no había este marcado voto antisistema porque la aceptación que había del presidente de la República y en general del sistema, pues oscilaba hacia el 40-50%, ¿no? Entonces, López Obrador se da cuenta de esto. El tema de la corrupción, la pobreza, 54 millones de pobres, ¿no? Ocultados bajo los números oficiales, ¿no? Que decían, no, México ha sacado de la pobreza extrema. Claro, los indicadores sí nos marcaban salidas de la pobreza extrema, pero un crecimiento del índice de pobreza del otro tipo de pobreza. Menos pobreza extremos, pero más. Pero seguía habiendo pobreza alimentaria u otro tipo de pobrezas extremas, aunque no en todos los rubros, ¿no? Y esto López Obrador lo capitaliza, ¿no? Construyendo estos conceptos que casan perfectamente con la idea antisistema. Pero entonces, ¿en qué momento el PRI perdió esa fuerza? A ver, tú me dices que en efecto que viene de una aceptación bajísima, pero ¿desde cuándo acá el PRI requiere de una aceptación del pueblo? Es decir, el voto clientelar, el sistema, pues la mafia del poder, la democracia perfecta que se vivió hasta el año 2000, ¿en dónde se fue? ¿A dónde se fue y por qué se fue? Yo creo que el presupuesto de que José Antonio Meade iba a ser un candidato que podía ganar estuvo mal desde el principio en el PRI, creyendo que alguien de fuera iba a poder resolver esa desaprobación, ¿no? De 80%, un ciudadano. Entonces eso trajo... Pero cuando salió eso, ¿tú no pensaste que era razonable? Porque yo me acuso de haber pensado que era razonable. Dijo que tienen razón. La gente cree que los priistas son corruptos, pues pongan a alguien que no pareciera no ser tan corrupto y es preparado. Pero el problema es que ya en la cúpula interna los priistas no apoyaron a José Antonio Meade. Entonces, en lo que José Antonio Meade pudo reestructurar a ganarse ese voto duro, perdió creo que gran tiempo en la campaña. Por eso veo la salida de Enrique Ochoa. No creo que el PRI hubiera ganado con ningún candidato, pero creo que si hubiera sido, por ejemplo, Osorio Chong, hubiera estado mejor posicionado y hubiera tenido el apoyo de ese voto duro que tú dices, y no hubiera, ganado con ningún candidato. O sea, aquí el PG iba a ganar porque iba a ganar 100%. El joven Juan Carlos Puebla asegura que Andrés Manuel López Obrador iba a ganar de 100 seguramente, aunque pues los analistas y los medios no lo presentaron así siempre. Todavía había mucha gente que pensaba que iba a ser, entre ellos yo, lamento informarles, que pensaba que sí iba a ganar, pero iba a ser una contienda mucho más cerrada.
Pero tanto Memo como Alejandro me dicen, ni de broma, iba a ganar Andrés Manuel. A mí me parece que desde noviembre empezó una tendencia muy clara, porque mucho descalificamos las encuestas. Desde noviembre, ¿no? o sea, 8 meses antes, desde noviembre la tendencia era muy clara para que López Obrador iba a ganar. Y aquí viene un tema muy curioso, que en los sistemas democráticos pues, se hacen mediciones con encuestas, ¿no? Y puede ser que haya encuestas que estén con una tendencia hacia un lado, puede ser una encuesta que esté una tendencia hacia otro. Aquí lo curioso es que todas marcaban ganador a López Obrador. Sí, en las más tendenciosas ganaba López Obrador con poquito, pero ganaba López Obrador. Y a mí lo que me llamaba la atención... Hubo una reforma, ¿no? Que ganaba Mid, o me equivoco. Bueno, hubo dos medios que eran declaradamente a favor de Mid. El Heraldo. El Heraldo y no me acuerdo el otro, o el Capital era el otro, no me acuerdo. Sí. Pero que ponían a Mid siempre de segundo lugar, por encima de Anaya, porque era la primera apuesta. Y Anaya, en cambio, jamás. Aquí lo curioso es que con toda esta información que fuimos teniendo, no viéramos que claramente López Obrador iba a ganar, ¿no? Eso es lo que llama la atención, ¿no? Inclusive la apuesta para que, comentarios, ¿no? Seguramente el PRI va a hacer algo que no tenemos visto para revertir el efecto López Obrador y el día de la elección va a ganar. ¿Cómo vas a ganar cuando llegamos ya en las últimas encuestas con 30% de diferencia? Hubiera sido el robo del siglo. Claro, eso hubiera generado un problema eso, gigantesco. Se cayó el sistema, una cosa así, muy así, ¿no? Y esto es lo que tenemos que celebrar del sistema democrático mexicano. La grande crítica que se hace y que podemos hacer de la pobreza, la corrupción y todo eso, hay que hacer una crítica muy positiva en el sentido de que las instituciones mexicanas, en términos democráticos, desde el año del 97 se han venido fortaleciendo. Y tan se han venido fortaleciendo que ya tuvimos una primera transición, tuvimos una segunda transición y esta es la tercera transición. Ahora, ¿no? El populismo nos haría pensar que esta podría ser la tercera y la última. No lo sé, eso a lo mejor Alejandro nos puede decir mejor. Bueno, eso está por verse. Yo creo que con respecto a si es la última o no, dependerá del manejo de expectativas, que es fundamental en política. Y creo que López Obrador y su equipo, también en esa, obviamente, razonable ansia de ganar y de que la tercera fuera la vencida, pues la expectativa es tan alta hoy, sin haber asumido, sin haber tomado protesta, que yo creo que me atrevería a decir que en el primer semestre del año que viene, la gente que votó por López Obrador, en un segmento importante, se va a ver el bolsillo, se va a ver a sí mismo, va a ver su realidad y va a decir y se va a cuestionar, ¿estoy igual que antes o estoy mejor que antes? Y la dificultad que tiene López Obrador, que creo yo en un primer semestre no va a lograr grandes cambios, no porque él no pueda, no porque políticamente dentro de un sistema democrático, dentro de la institucionalidad, no lo va a poder hacer por un tema normal, común. Ahora, pero pueden hacer una serie de cosas. Tienen completo el Congreso. El Congreso. Sí, pero una cosa es lo que en el Congreso se puede hacer y otra cosa es que lo político descienda en lo social. Así es. Que aterrice. Porque al final la gente lo que quiere es soluciones. Está muy bien el discurso y eso sirve para la campaña, pero va a llegar el momento que la gente va a decir, ya sé que tienes razón, pero recuerda que te elegí para que me soluciones el problema. Pero ahí es donde entramos al tema que queremos entrar. Porque la solución para eso, desde el punto de vista del gobierno, se llama control de medios de comunicación. Si tú tienes la forma de constantemente informarle a la gente que todo va excelente y acallas a los medios que disientan con tu postura, entonces empiezas a tener un sistema en donde la gente pues cree que todas las cosas van muy bien. Pero, y un problema que están viendo algunos medios es lo de la publicidad oficial, hablando sobre medios, que López Obrador en principio dice voy a recortar, ¿no? El presupuesto que usó el gobierno, y si es así, no se puede salir muy positivo que no haya tanto control, aunque como es él, de un poco autoritario, que ha tenido tintes, ¿no? Que tiene tintes por su discurso populista, bastantes medios pueden desaparecer, pero no sé qué tanto ya la gente crea en que el medio de comunicación no está, pues no sé, o sea, impuesto por el gobierno, que está comprado, ¿no? Aunque vaya a recortar, puede ayudar eso, ¿no? A que pues muchos medios ya no se vendan tan fácil, ¿no? Y las redes sociales es otro tema que antes no jugábamos con eso en el PRI de los 70s, 80s. Sí, hablaba Alejandro de eso, ¿no? De la capacidad de adaptación de los medios de comunicación al poder en turno, ¿no? Porque en México el dinero que viene del gobierno para los medios es un dineral. Sí. Entonces viven de eso, comen de eso y lo esperan como el aguinaldo, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso?
no sé, el experto en libertad de expresión. Yo sí pondría un escenario en términos de libertad de expresión antes de López Obrador y después de López Obrador, por muchas razones. Ya en la campaña tuvimos algunas posibilidades de observar lo que López Obrador piensa de la libertad de expresión. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero buena parte de los discursos de campaña, López Obrador ocupa el insulto de manera sistemática, Sí. de manera muy simpática, muy disfrazada. Entonces, cuando llama fifís a un determinado sector, lo está insultando. Y se está refiriendo a él de una manera despótica, ¿no? Insultante. Entonces, él concibe una libertad de expresión muy a su modo. Y esta forma de entender la libertad de expresión sí me parece, opinión personal, sí me parece que va a influir determinantemente en la forma en la que los medios se van a relacionar con esta nueva forma de gobierno. Para bien o para mal, a mí me parece que para mal. Los medios mexicanos son muy adaptables a la forma de gobierno y van a empezar a asumir las formas que tiene López Obrador. Pero claramente la disidencia va a ser sistemáticamente insultada, porque es algo que López Obrador no soporta. No soporta la disidencia. Insultado como si te aguantas, pero acallada directamente, el Poder Judicial podrá mantener cierta autonomía, Guillermo. No lo sé. No lo sé, ha habido señales bastante interesantes. Ustedes recuerden esta visita que hace López Obrador a la Suprema Corte, en donde los ministros de la Corte tienen un tema en concreto, el tema de los salarios. Unos minutos después de que termina la reunión, sale López Obrador y se filtra el tema de vamos a crear un tribunal constitucional. ¿Qué mensaje está mandando? Cuidado, o sea, ustedes no me van a poner condiciones, porque si me las ponen, yo tengo la solución para que ustedes se vayan. Los delegados de las gobernaturas igual. Es decir, los Tal cual. gobiernos para eso, que es una especie de autoritarismo también. Es decir, crear estructuras paralelas a la institución, porque si lo tradicional no me funciona, pues apelo a lo que yo mismo creo. Pero La puede Suprema haber Corte y mi tribunal, ¿no? Y los gobernadores y mis, ¿cómo se llaman? Administradores, delegados. delegados. Pero puede ser que la gente lo vea, y a veces pienso que la gente lo ve como, no me importa si hay un delegado, mientras el que esté del PAN o del PRI o de otro partido, si es del mismo Morena, pues es muy fácil que se cubra, ¿no? Pero no robe, ¿no? O sea, estando en la presencia federal, que actúe bien el gobernador, no sé si en la práctica vaya a funcionar así, pero yo sí he escuchado comentarios positivos de algunos que dicen, oye, si el delegado va a hacer que este no robe como robaba antes, no me importa que le reste, no sé, autonomía al Estado y me da igual, ¿no? Mientras no se salgan con la suya, ¿no? Entonces, por un lado creo que eso... Y ahí nos cargamos el pacto federal, ¿no? ¿Eso qué es? Falta de memoria histórica. Pero yo creo que eso falta es de positivo, cultura. eso es positivo, efectivamente, que es de algún modo el equilibrio, la fiscalización, siempre y cuando el ente que fiscaliza fuera no es el, independiente. claro, que Claro, no es el ejecutivo, tal porque cual. si es el ejecutivo es que robará, no robará en la medida en que negocie o en la medida en que llegue a un acuerdo debajo de la mesa de que eso ocurra, el acto de corrupción. Eso de robar y lo no que robar, o sea, yo no sé ustedes, mi percepción es que la gente en México asume que roban, o sea, yo creo que nadie piensa que este no roba, todos roban, la gente asume que todos roban, ¿no? Lo que es muy malo para los políticos que no roban, ¿verdad? Claro. El gobierno es complicado. A ver, aquí el tema es delicadísimo. O sea, el tema de los delegados que históricamente tiene el gobierno federal en cada uno de los estados es una representación del pacto federal, ¿no? Lo que busca López Obrador con los delegados es justamente olvidarnos del pacto federal y volver a una vieja práctica de que durante mucho tiempo estuvo viva en México, que es centralizar. ¿Qué centralizamos? El tema de los recursos. Entonces, es una especie de vicegobernador, ¿no? De virrey que ponemos ahí a la sombra del gobierno del Estado que reporta directamente al centro. Entonces, pues yo digámoslo abiertamente. Entonces, ¿cuál pacto que no federal? elige el pueblo, Y que no elige el pueblo. pueblo. Claro, no. Y no es un tema de fiscalización, es un tema de control. Porque bien decía Alejandro, si fue un tema de fiscalización, hemos creado instituciones democráticas sólidas justamente para el tema de fiscalización. No, aquí es un tema de control. Pero hay un tema que justamente es uno, creo, de los pilares del populismo, que es esa dualidad de mensaje, ¿no? Porque hay una descentralización en este tema, ¿no? De recursos a través de los delegados, pero también hay un maquillaje de descentralización. Dicen, Claro. vamos a mandar las secretarias Claro. para afuera. Entonces, si tú le preguntas a la gente en la calle, te dirán, hombre, están descentralizando las cosas, ¿no? Es que, bueno, y efectivamente yo estoy de acuerdo contigo que el doble discurso es bastante común en el discurso populista, porque al final se entiende que el gobernante tiene un discurso, por ejemplo, para los mercados, para la política interna, para las instituciones y otro discurso para la base popular que te apoya. Nosotros lo vimos cuando ganó López Obrador. Su discurso fue perfecto, ¿no? Pues fue muy, Sí. lo que dijo en el Hilton
no tenía nada que ver, que, ojo, no quiere decir que sea contradictorio, pero él reconocía que le estaba hablando a dos audiencias totalmente distintas. En el Hilton le estaba hablando a los mercados internacionales, le estaba hablando a los empresarios, le estaba hablando también a la diplomacia internacional, y cuando fue al Zócalo, pues le habló a su base popular. Pero bueno, tú eres experto en Hugo Chávez. Tuviste un paralelismo entre lo que pasó el 1 de julio y lo que pasó, no sé cuánto, hace 15 años en Venezuela. El discurso inicial. En cuanto a la forma de ganar, sí, hay una semejanza bastante grande, porque Venezuela, cuando gana Chávez, también había un sistema bipartidista bastante corrompido y había unos niveles de pobreza, además con un país petrolero y con un flujo de caja, por decirlo de alguna manera, enorme, que no justificaba el nivel de pobreza que había. Y la consecuencia de ese nivel de pobreza, por supuesto, que era un desgaste en la institución. En eso sí. Sus discursos iniciales, ¿no? Eran también así, ¿no? Sí, en ese sentido sí. Y además, en otra semejanza que hablábamos, Memo hablaba del tema de le decías las denominaciones o los fifís y todo esto. Es una simplificación del mensaje, y eso es muy populista y además es muy inteligente por dos cosas. La simplificación del mensaje te conecta, te acerca mucho más a tu elector. ¿Por qué? Porque el elector finalmente te entiende, y eso es fundamental. Normalmente lo que ha pasado con la política tradicional es que la desconexión no solamente parte de la corrupción, es decir, la desconexión de la gente con los políticos no tiene que ver solamente con la corrupción, sino porque discursivamente la gente no se siente identificado ni con el discurso ni con la forma de hablar. Tú ibas a José Antonio Meade y dices, ese tipo es un genio. Tan genio que no le entendí nada. Por ejemplo. Y lo otro es que la simplificación del mensaje, y eso López Obrador, para muestra un botón, lo vimos toda la campaña electoral, es experto, y eso es muy populista porque lo saben hacer, en crear noticia y en crear titulares. Cuando tú, como comunicador, como político, que da un discurso, sabes cómo crear titulares, marcas la agenda de la opinión pública. Y cuando tú marcas la agenda de la opinión pública, tus adversarios no van a tener más opción que seguirte. Así es, lo que se ha llamado recientemente, por lo menos, el efecto Trump, ¿no? Por ejemplo. Bueno, Trump malo, lo ha logrado. pero estaba siempre en primera plana. Y entonces... Y Hillary, correcto. De este lado por acá. Sí, por ejemplo, la amnistía, todos los candidatos se fueron tras eso, ¿no? No, el observador lo propuso. El aeropuerto, todos se fueron de él, pero directito. Oye, y si para muchos ese paralelismo, ¿no?, entre los populismos latinoamericanos, sudamericanos y el sistema de Andrés Manuel López Obrador es tan evidente, ¿por qué los mercados reaccionaron, uno diría, pues bien, ¿no?, tras la victoria de Andrés Manuel López Obrador? Sin lugar a dudas, por el efecto de la consolidación de instituciones democráticas. Eso hay que ponerlo en la mesa, porque el mensaje que está mandando México es: nuestras instituciones al día de hoy funcionan. Vienen dos efectos adicionales. El primero de ellos, el Tratado de Libre Comercio, que también hay que ponerlo en la mesa. Estábamos alcanzando a la par, aunque tuvimos altas y bajas, pero se había avanzado muchísimo en el Tratado de Libre Comercio, y entonces pues la expectativa viene en conjunto. Tienes instituciones democráticas sólidas que no le tienen miedo a la alternancia, y por otro lado vas teniendo un efecto económico que se veía muy complicado hace unos meses y que ahora ya tiene luces de salida. Entonces, pues la apuesta de los mercados es, al menos todo parece indicar que tenemos una institucionalidad sólida en este entorno político que puede aguantar los siguientes años. Yo pondría sobre la mesa lo siguiente. Si este efecto es meramente ilusorio, con la incertidumbre que esto juega para los mercados, o va a ser permanente. A mí me preocupa en concreto este primer periodo ordinario de sesiones, en donde ya los mercados van a poder constatar cuál es la agenda, o una parte de la agenda legislativa de López Obrador, que va a decantar el 1 de diciembre con la llamada ley de austeridad, ¿no? Vamos a ver cómo responden los mercados a eso. Ahora mismo yo creo que están respondiendo a todo el proceso institucional, ¿no? Si tú me preguntas, lo que decía Alejandro hace un momento, en el siguiente semestre del año, luego del segundo periodo ordinario de sesiones, la desilusión va a empezar, desde mi perspectiva. Y ahí vamos a ver si los mercados responden de la misma manera, ¿no? Porque claramente ya con un periodo y ya un ejercicio de gobierno en donde pues el gasto empieza a destinarse a todos los programas sociales que ha prometido López Obrador, y donde claramente va a haber o empezar a menguarse en la estructura de la hacienda pública, ahí vamos a ver qué tanto responden los mercados, ¿no? Al día de hoy estamos trabajando institucionalmente. Desde mi perspectiva, no sé cómo lo vean ustedes.
En ánimo de entender lo que podría venir, ¿no? Yo creo que, claro, pues tratamos de poner un rostro optimista, decir, mira, bueno, hay cosas buenas, hay cosas, etcétera, etcétera. Pero ¿cuándo o cuáles son los puntos rojos, estimado Alejandro? Si los focos rojos del populismo donde dices, si pasa esto, cuidado porque ahí viene algo mucho peor. Una constituyente, por ejemplo, cuando intentes cambiar el Estado, la estructura del Estado. Él habló en la campaña electoral de una constitución moral. ¿Eso qué? No se metió mucho, claro, ¿eso qué es? Porque la verdad que no se metió mucho más con respecto a qué era eso. Creo que en la medida, y él no lo ha hablado, si él pretende hacer una constituyente y cambiar la constitución, ese es el primer foco rojo porque, bueno, digamos, en Venezuela eso ocurrió. Claro, y es se van decir, por la reelección, el principio del mal puede ser ese. Porque evidentemente cuando una reforma de la Constitución, no soy abogado, Memo, que seguramente, por supuesto, tiene más argumentos que yo, pero cuando un ejecutivo, el líder de un ejecutivo, quiera cambiar el sistema y además con un nivel de legitimidad que tiene ahora, que es muy alto, es claro, y no vamos a ser aquí ingenuos, es claro que el Estado y la Constitución se hará como un traje a la medida del gobernante, no se va a hacer como un traje a la medida de la oposición, sí, de evidentemente, o de los pueblos de Oaxaca. ¿No? Entonces eso es un gran peligro y yo diría que es un primer foco rojo. Y entre sus más allegados se ha hablado de la reforma de la Constitución. Sí, claro. Y lo de la Constitución moral nos debería de poner los pelos de punta. Porque, a ver, mucho hemos defendido el Estado laico y ahora resulta que llega un señor a vendernos un Estado moral, bajo qué condiciones y bajo qué parámetros. ¿Y quién ¿no? pone, y además, ¿quién pone lo que es moral? Lo y lo moral, que no? ¿no? Claro, esto es una respuesta al PES, al Partido Encuentro Social, un poco que lo presionó, pero eso es una pregunta que nos tendríamos que hacer. Pues el tema de la Constitución está en el imaginario de todos los allegados de López Obrador. No es algo Porque hay descabellado. unos paradigmas mexicanos que uno pensaría que son inamovibles, ¿no? Como el sufragio efectivo, no reelección, que hasta ahora pareciera que es inamovible, pero... En el presidente. En el presidente, Bueno, en el ¿no? presidente. Porque ya hay reelección en otros Claro, pero representaciones si hay una populares. constitución, pues, yo creo que Y todo también, pues, otro, no sé, que me parece que podría ser un peligro es que, como López Obrador, la verdad, nació en un prismo mucho más totalitarista, un prismo del partido hegemónico, un prismo que copia, bueno, que ya lo está haciendo en gran parte, copiar ese modelo a Morena y no se perpetúe en el poder él, pero luego nos deje, no sé, a Sheinbaum y así sea, ¿no? O sea, constantemente que se perpetúe Morena y sea un partido no sé cuántos años nos gobierne y tengan mayorías como antes y con tendencia a la izquierda, o sea, un retroceso en el país, creo que se me hace más probable que... Mientras la gente siga votando. El problema es que encuentren el sistema para seguir gobernando sin el voto, ¿no? Que es algo que también puede suceder y que ha sucedido en varias naciones latinoamericanas y en el mundo entero, ¿no? A ver, algunas personas son de la opinión de que dentro de Morena hay como que dos corrientes, ¿no? La corriente, digamos, de extrema izquierda, digamos, del Foro de Sao Paulo, ¿no? Bolivariana, etcétera, ¿no? Gente muy radical de la izquierda. Y la corriente, digamos, del prismo viejo, ¿no? Sí. Y bueno, mientras los priistas sigan gobernando, pues es igual, ¿no? Da lo mismo. No sé si vimos una primera muestra de eso hace un día o 2 días en la Cámara, en el Congreso. O mejor dicho, cuando... ¿Qué? en Fernando el Porfirio informe. contra Ñoroña. Claro, eso es una primera muestra Sí, sí, sí. de lo que justo tú estás diciendo. Y además gente que se ve que es llevada por el ala más radical, gritándole a gente de su propio partido, el señor Batres, diciéndole traidor. Y Claro. no han asumido el poder todavía. Sí, sí, sí. Esa es una... Nos va a dar para mucho, Por yo eso, creo. pero es una buena señal o una mala señal, ya no sé. Bueno, si eres anti López Obrador es una buena señal. Creo que todos lo disfrutamos porque pensamos, ellos lo crearon y ahora ellos se lo tienen que comer, ¿no? Resulta que ellos mismos se asesinaran a sí mismos a ¿no? la hegemonía que tienen. A mí me parece que Morena es un fenómeno político interesante porque no está casado plenamente con una ideología, ¿no? O sea, Morena aglutina desde Encuentro Social, que es de ultraderecha. Bueno, aglutinaba, ¿no? Pero bueno, Oh, pero sí. sigue ahí con representación. O sea, sigue la gente ahí metida. Sí, ¿no? sí iban a... Pues, sí, Y ¿verdad? tiene una gama amplia hasta Fernández Noroña. ¿no? Oye, pero Fernández Ñoroña es diputado por Encuentro Social. Si no me Pues por equivoco. Encuentro Social, llegó por... Las locuras del universo, ¿no? Entonces, o sea, Morena no lo... Porque aquí está pasando un fenómeno interesante que lo venimos viendo en el mundo. Este tema de las ideologías son flexibles. De hecho, hablar ya de ideologías bajo la vieja concepción de ideología es muy difícil, ¿no? Hoy los
partidos políticos, sin lugar a dudas, se mueven por intereses claramente de poder y aglutinan, Morena es un ejemplo de esto, aglutina fuerzas que antes jamás se hubieran podido conectar, ¿no? Entonces, si tú preguntas, ¿esto es bueno o malo? Pues no lo sé, está cambiando el paradigma político. Y para Morena es buenísimo porque le ha permitido tender puentes con personas que pensaban totalmente distinto a ello y con eso construir un modelo de poder muy a la medida, ¿no? ¿Y cuál es la nota que tendrán que estar tomando en sus cuadernos los demás partidos? O sea, el PAN debe volver a su ideología original, debe volver a ser el PAN como algunos lo solicitan, o no, debe ser más pragmático y decir, no, a ver, pues júntate, el PRI, no sé cuál es el PRI real, realmente. Ese sí ha ido, es decir, ¿qué tiene que pasar? O simplemente dejarnos absorber por la gran maquinaria morenita. Yo creo que parte del trabajo es como el esposo que le es infiel a la mujer. Cuando el esposo le es infiel a la mujer, tiene un solo trabajo de inmediato: pedir perdón y reenamorarla. Si quiere que eso perdure, que se rescate. Hablan de una refundación. Entonces, del PRI. tanto el PRI como el PAN, si quieren seguir existiendo, y yo no sé si esa refundación del PRI, no sé hasta qué punto puede ser efectiva. Ya habían eso dicho, se el verá. nuevo PRI ya no nos habían dicho hace 6 años. Va a ser un trabajo de reconquista, es decir, es reconquistar otra vez a la gente y que la gente vuelva a creer en ellos, cosa que no lo veo nada fácil, pero de inmediato lo tienen que hacer. Pero yo un problema que veo en el PAN es que uno pensaría, bueno, Naya fracasó con su coalición y, digo, los porcentajes de lo que tuvo en votación, Sí, fíjate. lo dice. A pesar de lo atractivo que es tocar flauta, pero a pesar de eso, perdió. Perdió y fracasó para el PAN, por la coalición y todo. Y luego uno cree, bueno, se va a hacer un lado, Damián Cepeda, que era el presidente del PAN también, y al revés, quiere seguir teniendo el partido, Sí. no le da entrada a gente. O sea, Moreno Valle reclama también estar dentro, ¿no? Héctor Larios y entre otros. Entonces creo que el PAN va por el mal camino en el sentido que tienen que reconciliarse. Lo que tiene que hacer la gente de Anaya es hacerse un lado. Yo ya, o sea, perdí una elección, la verdad es que fue un fracaso el PAN en esta elección, ¿no? La coalición y todo, pero no lo están haciendo, por eso él sigue el fuego en el PAN y mientras no lo hagan no se lo oposición. Es que el PAN conectó 2 elecciones muy malas, ¿no? También a Josefina le fue muy mal. Sí. Y regresar de eso, pareciera que ahorita, si uno quisiera ser presidente, pues mejoras tu partido y espérate 2 años. Pareciera que sobre las estructuras montadas actuales del Partido Acción Nacional y del PRI, y el PRD existe, es un partido todavía existe. Todavía ¿no? no se sabe. Ahí está, y Ahí está todavía. ahí está. No, porque el negocio, el verde, eso sí. Yo creo que para ser un poco optimista, también es verdad que, y pasó en Venezuela y en otros países de Latinoamérica, cuando hay una crisis en el sistema y aparecen estos populismos, también por otro lado aparecen nuevos liderazgos y liderazgos jóvenes que ven la oportunidad que, como el sistema está en quiebra, básicamente, en quiebra moral, en quiebra económica y en cualquier tipo de quiebra que se nos ocurra, ven un espacio para poder hacer una verdadera oposición. Y yo creo que México tiene esa oportunidad, tiene la oportunidad de que crezcan, de que nazcan nuevos liderazgos jóvenes con una nueva cara, que realmente entiendan qué es el problema. Por supuesto que ante la existencia de López Obrador, ese nuevo liderazgo lo que tiene que empezar a ver son los espacios en la medida de la equivocación de López Obrador para ellos transitar. Pero habrá muchos de esos, ¿no? Claro, pero ¿por qué? Porque será difícil que el PRI viejo o el PRI desgastado le haga oposición a López Obrador, porque ¿dónde está la legitimidad? Sin legitimidad el mensaje no tiene ningún tipo de efecto. Es decir, podrás decir algo que es verdad, pero si el portador no tiene legitimidad, eso no causa ningún efecto. Entonces va a ser mucho más complicado. Pero toda esa legitimidad, a ver, tú dijiste que la mayoría de los votos por López Obrador no eran votos de convencimiento. No, yo estoy seguro, y a la fecha yo estoy seguro que López Obrador es la razón. Simplemente era un voto de hartazgo, de hartazgo. Mira, cualquier otra cosa, mejor que Somoza, cualquier cosa, pongamos este tipo y ya está, ya le toca, va a robar, le toca robar, ¿no? Es lo que decía, ¿no? Que prefiero que me robe él a que me roben otros. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Si usted está viendo este programa, hay un 51% de posibilidades de que usted votó por Andrés Manuel López Obrador. Por lo cual vale la pena la pregunta, ¿no? Y la pregunta que estaba lanzando hace unos minutos, antes de irnos estos cortes informativos, que era, López Obrador tiene una legitimidad legal, ¿no? O sea, numérica, la gente votó por él, no hay nada que hacer, ¿no?
Pero la pregunta es, ¿los mexicanos creen en López Obrador? ¿Hay una legitimidad real, de fondo, de conciencia, de verdaderamente yo creo en ese hombre? Porque de eso se derivan unas preguntas ¿no? Del tema que estamos platicando, ¿no? Que yo creo que pues no dejan de ser interesantes y preocupantes. ¿Qué opinas tú, Juan Carlos? Yo creo que hay una legitimidad no tan fuerte. O sea, al momento hay ciertas acciones que ya empiezan a preocupar a la gente, ¿no? Bartlett, lo que pasó en el Congreso con el gobernador de Chiapas, con Velasco, la doble licencia, que ya son injustificables, son imperdonables, que poco a poco, si López Obrador empieza a bajar su legitimidad, se le va a venir encima, ¿no? Entonces yo creo que sí está en duda esa legitimidad. Mucha gente sí lo tiene, sí es crítico con él y votó por él. Como decía Alejandro, que muchos votaban por odio, ¿no? Al PRI, el rechazo, el 80% de rechazo al PRI, todo eso. Entonces, su legitimidad ahorita está en un gran momento, ¿no? Está todavía en una luna de miel, pero si sigue con acciones que la verdad son injustificables y imperdonables, ¿no? Para los mexicanos, que no se ve la cuarta transformación y todo esto que él plantea, pues su legitimidad va a caer y muy fuerte, ¿no? No, y por eso, o sea, en los cambios que ellos todavía no sabemos, pero pareciera que pretenden impulsar sobre todo la Constitución, yo creo que hay dos teorías, se las pongo en la mesa. Uno es, los primeros 3 años, portarse muy bien, ¿no? Tener buena comunicación, buena estrategia, hacer las cosas bonitas, para que la gente vuelva a votar por ellos y tengan un segundo periodo, ¿no? Y en el segundo periodo, ahora sí, ¡pum! Va todo. La otra es decir, ahorita, o sea, ¿cuánto les puede durar esta mayoría absoluta? O sea, hoy, mañana, si quieren, pueden cambiar la Constitución al 100%. Mañana lo podrían hacer. A ver, yo veo algunos escenarios posibles, no nos podemos casar con uno. Desde mi perspectiva, creo que el tema de la política social, como se está enfocando, es fundamentalmente clientelar, ¿no? Es decir, más allá de lo que pueda pasar estos 3 años, yo tengo que asegurar un número de votantes para el siguiente Congreso, para las elecciones intermedias, ¿no? Para seguir manteniendo el Congreso en las 2 cámaras, ¿no? Entonces, la respuesta de las políticas sociales, desde mi perspectiva, es una respuesta clientelar para mantener el voto. Tenemos un segundo escenario, que es, vamos a ver cómo se comporta lo político en el primero y segundo periodo de sesiones, ¿no? Que tenemos ahora, el que estamos ahora viviendo y el que vamos a tener en el primer semestre del próximo año. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Reformas de corte, que yo le llamo de formas cosméticas, ¿no? Entonces ahí metemos la ley de austeridad, es una promesa de campaña, maravillosa, ¿no? Maravillosa, con todo el impacto que tiene. Popular, totalmente popular, ¿no? O vamos a mandar algunos mensajes importantes, los pinos los hacemos museo, el tema del avión, el tema del aeropuerto, no sé, son de esas medidas que son de alto impacto y que me permiten asegurar un electorado. Creo yo, de acuerdo a cómo se comporte el electorado o la base electoral en este primero y segundo semestre del año que viene, es donde me parece que se tendrá que tomar una decisión si me alcanza para estar totalmente soportado para una reforma constitucional, no reforma constitucional, reforma a la Constitución, modificar, tener una nueva Constitución, o mejor me espero a amarrar muy bien los hilos del cuerpo electoral y me espero al segundo periodo. Esa va a ser una decisión que creo yo que se va a tomar el siguiente año. ¿La experiencia histórica que nos dice? Mira, hay una cosa que, digamos, dentro del temor que puede haber con lo que dice Guillermo, que es realmente, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay 2 cosas importantes. Creo que lo primero, yo no veo que López Obrador sea un ideólogo de la izquierda. Creo que es más un pragmático. De hecho, él es un líder sindical, él se comporta como un líder sindical. Y el líder sindical, esto lo decía un intelectual venezolano, el líder sindical negocia comúnmente y va al choque cuando no tiene más posibilidad, cuando se queda sin fuerza de negociación va al choque. Y lo que ha demostrado López Obrador desde el 1 de julio, o mejor dicho, desde antes, según chisme de pasillo, es que lo que ha hecho es negociar. Y entonces creo que al final una buena noticia, si es que llega a pasar algo o quiere avanzar hacia adelante, es que va a terminar negociando. Y esa es la esperanza que tenemos todos. La verdad es preferible que se convierta en un pragmático, con todo lo que eso puede suponer, a que se convierta en un líder ideológico. Porque cuando el liderazgo se convierte en ideológico, ahí sí no hay más opción. Pero ¿quién está formando, ¿no? Los cuadros, que llaman los formadores de los cuadros? Paco Ignacio Taibo, Elena Poniatowska. O sea, hay una clara corriente ideológica encuadrada en el desarrollo de la formación de la juventud y los cuadros de Morena. Sí, pero creo que eso puede ser una inversión a largo plazo. Pero eso es distinto, la formación de cuadros, los resultados no lo ves en el corto plazo. Ahora, como bien dice Guillermo,
de aquí al primer semestre, segundo semestre, por supuesto que formación de cuadro, la verdad que no tiene ningún tipo de relevancia por ahora. Por ahora. Históricamente, ahora que hablabas del clientelismo, y perdón que saco el ejemplo, pero ya que tú me preguntabas por Hugo Chávez, efectivamente en el 2002 y 2003 Hugo Chávez tuvo la popularidad más baja y tomó una decisión, que fue crear las misiones sociales y acercarse a Cuba. Y fue cuando vinieron los médicos cubanos, fue cuando imprimieron una cantidad enorme de dinero, de billetes para alargarlo a la calle Hicieron y poder hicieron las casitas estas que hacían en los por cerros ejemplo. Pero, ¿por qué? Porque tenían que sostener el clientelismo. Y Chávez gana y gana bien, con algún tipo de trampa, pero gana bien. Tenía la mayoría 2 años después. Pero Chávez, para ti sí es un líder ideológico. Sí, en el caso del sí, y además con otra connotación distinta a López Obrador, que era militar. Eso sí. Y López Obrador no es militar. Y el militar, por principio, tiene una relación con su equipo de trabajo y con la gente de orden, acatamiento. No hay ningún tipo de negociación. Ahora, ¿y López Obrador ya fue gobernador? Digo, También. jefe de gobierno y tiene alguna experiencia en Estas son algunas diferencias para tener optimismo. Tú hablas de negociar, claro, pero el optimismo mayor que me planteas es que Morena se convierta en el PRI. Bueno, creo que si digamos, si vamos a los extremos, hombre, yo creo que deberíamos preferir eso a que México transita hacia Venezuela, te digo la verdad. Sí, por eso. Dentro de los extremos malos, ¿no? Sí. Pero ojalá no pase ninguno de los dos. Pero estas reacciones que ha tenido el PG cuando bueno, que tuvo en 2 elecciones pasadas muy comunes, que sí se veía con más carga ideológica, que un poco se desesperaba ¿no? Y decía expresiones, ¿no? En contra de ciertos grupos, el insulto que decía que estas elecciones fue madurando un mucho poco, más, sí. negociador. Al y diablo todo. con las instituciones. Esa es una frase muy fuerte, ¿no? Decir, y ahora pues se ve como un tipo que negocia bastante con el PRI, el PAN, pues agarró de todos los equipos. Hay gente como Taibó, pero tienes gente como Germán Martínez, tienes gente como Tatiana Cloutier, ¿no? Entonces eso es lo que tenía. Y entonces, bueno, como diputado. Entonces, Andrés Manuel López Obrador, en el tema de estrategia de comunicación, es un pragmático disfrazado de ideólogo, ¿no? Porque sí. Que depende de la audiencia, yo creo. Es que y volvemos otra vez. Pero ¿cuál es el real, el su core? Ambos. Yo creo que es ambos. ¿Y por qué? Esquizofrenia y bipolar. Porque tiene que responder a 2 agendas distintas. Es decir, la agenda pragmática política le tiene que responder a la agenda popular. Perdón que saque el tema. Trump ha hecho lo mismo. Sí, ¿no? Tratado de libre comercio, que ya no se va a llamar así. Paralelismos entre Trump. Felicitación con el presidente Peña Nieto a través de una llamada telefónica. A los 3 días vuelve a hablar Trump del muro. ¿Qué está haciendo? Cumpliendo 2 agendas. Está cumpliendo la agenda económica, la agenda internacional, pero le está diciendo un momento a su base, está bien, pero no se preocupen, que el muro va, porque es lo que quieren escuchar y necesita ese 40%, y Trump tiene 40% sólido además. Y necesita mantenerlo. Sí. Por lo tanto, no se puede dar de abrazos con Peña Nieto, con el presidente de México, cuando es el estereotipo, digamos, él ha creado un estereotipo negativo, porque su base va a decir, bueno, ¿y qué onda, no? ¿Y qué los mexicanos, etcétera? Su postura es que él logró el trato que él quiso, ¿no? Claro. Porque es muy bueno para negociar. Pero, y en efecto, lo que tú dices es verdad, es decir, como que pareciera que le da a las 2 partes armas de defensa, ¿no? Bueno, Trump, algunos dirán, es muy malo, pero no tan malo porque logramos el TLC. Y otros dirán, bueno, sí logró el TLC, pero el muro, ¿no? O sea, le da a cada quien de comer. Eso se llama atole con el dedo. Correcto. Yo lo llamaría conservación del poder, en términos de Maquiavelo, ¿no? Porque a eso juega, vamos, y López Obrador va a jugar a eso. ¿No? López Obrador me gusta que la gente entienda. Pero bueno, y a la hora, o sea, pero a la hora de la hora, cuando vengan los golpes fuertes, cuando vengan las oposiciones fuertes, cuando dentro de sus cuadros y sus tal, se empieza a resquebrajar la unidad legislativa, Andrés Manuel López Obrador va a ser el Andrés Manuel López Obrador que baja la cabeza y agradece y se va. No creo. O que saca la flamígera espada. 18 años buscando el poder, no creo que se vaya tan fácil, ¿no? Ajá. Yo, Andrés Manuel, me parece que no es un demócrata. Claramente no es un demócrata, ¿no? Sin lugar a dudas está obsesionado con el poder, así lo ha venido demostrando, por más que tengamos un López Obrador muy distinto de lo que fue en las 2 campañas anteriores. Es un tipo obsesionado con el poder y lo que va a hacer es perpetuarse o perpetuar en el poder a un grupo o a un partido los siguientes años.
Eso es claro, ¿no? Es adquisición, conservación del poder al más típico estilo del priismo antiguo. Alguien decía, me encantó la frase, ¿no? Lo que estamos presenciando en México es la muerte del priismo tecnócrata y la supervivencia del priismo popular. Sí. Qué bueno. Y me pareció fenomenal la frase, ¿no? Y también lo del voto millennial tiene que ver que como nosotros no vivimos ese prisma. No sabemos. Exactamente, no sabemos lo que es. No conocimos a Echeverría, no conocimos a la no conocimos a nadie, ¿no? Entonces, a Calles, vamos, no lo conocemos. Nos los han contado y son héroes. Bueno, pues lo que yo sé, yo solamente sé dos cosas. Y digamos, yo para ir cerrando ya algunas ideas, si quieren una última ronda, ¿no? Para, digamos, irnos con alguna idea concreta. Yo creo que en tema de gobierno hay mucho por decir, o sea, todavía no sabemos si será un gobierno efectivo o políticamente exitoso, pero de que la campaña fue exitosa, es exitosísima. Yo creo que se queda como para es un elemento de estudio para futuras generaciones. Es impresionante lo que sucedió durante las campañas en los últimos años. ¿Y su historia? Sí, su historia. ¿Su historia? Y su historia al final. Ah, sí y su historia. Juntos sabemos su historia y sí la hizo. Pues sí. Impresionante. Es la suerte del político, ¿no? Un conjunto de situaciones que, por eso López Obrador de hace 2 campañas, pues también es historia de fracaso, ¿no? Pero aquí supo ser paciente y esperar el momento adecuado. Y seguir luchando por el poder y encontró una serie de condiciones que lo catapultaron, ¿no? Eso también hay que decirlo. O sea, la campaña, sin lugar a dudas, su construcción, su simplificación del lenguaje, su conexión con determinados grupos es cierto, pero también un conjunto de situaciones que lo ayudan, ¿no? El tema de la corrupción, el tema de la desigualdad, el tema de la pobreza. La campaña, en gran medida, ¿no? Le dieron un empujoncito. Sí, ¿no? fue la campaña, yo creo, que menos sudó. Además, Claro, sí, la claro. que menos trabajó. ¿Por qué? Porque el plato estaba servido, la verdad. Sí, no. Y porque la estrategia es muy distinta, ¿no? De los medios tradicionales a las redes sociales, es todo otro tema completo, pero realmente digo, gran parte del esfuerzo y de los bots y de todo esto, pues se realizó directamente en las redes sociales para que la gente creyera que estaba eligiendo lo que ellos querían, cuando en realidad estaban siendo manejados pues a través de una estrategia muy compleja, muy moderna, que en todo el mundo pues todavía apenas la estamos viendo nacer. Y por ejemplo, el López Obrador de los debates, cómo despreciaba con gestos, que agachan, ¿no? Como desprecio este sistema, yo ya gané, el debate no me... Eso yo lo vi en gestos, ¿no? Ajá. O sea, la seguridad de que ya gané. Sí. Y en el debate ni siquiera las manos, un chiste por ahí, lo de la cartera, Como agachando la como cabeza. Donald Trump, ¿no? Exactamente. Era así, ese tipo, ¿no? Hay un libro que se llama Win Bigly, no sé si lo conocen, de Scott Adams, que habla sobre la campaña de Donald Trump y justamente dice muchas de estas cosas, ¿no? Cómo él, en efecto, pues maneja ciertos elementos de la negociación y la comunicación con gran capacidad y a todo el mundo le cae gordo, pero se cela con la suya. Es que viene de la televisión, Donald Trump. No solamente es empresario, es que viene de la televisión. Por lo tanto, maneja el formato, lo sabe muy bien. Así es. Los que venimos de la televisión somos los que acabaremos por gobernar. Gracias, Guillermo. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Y gracias por estar con nosotros, ustedes, en este primer programa de Lo que se dice, opiniones reales de personajes clave. Hasta luego.